desaparece el continuo físico real, uno de los postulados básicos del mundo clásico, del mundo mecánico clásico, evidentemente. Si la continuidad en el mundo físico no es real, no existe de alguna forma, los sistemas de estudio no pueden evolucionar continuamente en el tiempo. No se puede, por lo tanto, suponer una evolución continua en el tiempo. Tampoco se podrá aumentar con precisión infinita las mediciones. Uno de los puntos que luego darán una gran cantidad de problemas, como veremos enseguida. Si hay ese mínimo de energía que no puede ser dividido, significa que cae otro de los principios de la mecánica clásica, que es la indivisibilidad al infinito de la materia física. Si la materia no puede ser dividida infinitamente, de alguna forma se ha llegado a lo que es el átomo filosófico, lo indivisible, significa que la materia no puede ser tampoco identificada con la extensión, otro de los pilares de la comprensión filosófica del mundo mecánico clásico. Cuando Descartes nos habla que hay solo dos cosas, la res extensa y la res intelligens, las cosas extendidas, por lo tanto, la materia, y las cosas inteligentes, por lo tanto, el espíritu, cuando Descartes postula ese dualismo en el mundo, la mecánica cuántica nos está diciendo que eso no va a ser posible porque la materia ya no se puede confundir con la extensión, con el espacio de alguna forma. Estas son ya las primeras consecuencias que se encuentran en esta visión del mundo solo en los albores de esta nueva teoría que va a cambiar de alguna forma nuestra concepción de pensamiento en el mundo. Pero son dos grandes principios los que van a dar alas al pensamiento para ver cómo ha variado la visión del mundo físico y que van a tener evidentemente consecuencias importantes en la comprensión filosófica del mundo y en la posibilidad de la acción del espíritu en la materia. Son los llamados principios de indeterminación o las relaciones de incertidumbre de Heisenberg y el llamado principio de superposición. No voy a explicar todos los detalles históricos de cómo se llegan, y mucho menos, evidentemente, las formulaciones matemáticas de todos esos principios. Vamos a ponerlo de una forma práctica, explicando el principio de indeterminación que de alguna forma está vinculado al postulado, a la cuantificación de la energía, y que implica que las variables, que las magnitudes que intentamos medir en algunos sistemas físicos no puedan medirse con toda la precisión que uno quisiera. Por ejemplo, seguramente lo conocen, la cantidad de movimiento relacionada con la velocidad y la posición de una cierta partícula en un cierto sistema físico no pueden ser medidos exactamente con la misma precisión, con la máxima precisión, como postulaba la mecánica clásica. Esto es, en el momento en que yo conozco dónde está una partícula, no sé nada de su velocidad y, por lo tanto, en el instante siguiente no sé dónde se encuentra. O al revés, cuando soy capaz de conocer la velocidad de una cierta partícula, en ese momento esa partícula me queda totalmente deslocalizada, está por doquier. Evidentemente, eso son cosas que a la mente clásica y a nuestra mente un poco más, digamos, euclidiana, nos choca. ¿Cómo puede ser que una partícula que yo apenas he conocido su velocidad, ahora no sé ni dónde está? El problema de este principio estriba propiamente en entender si es algo solo de carácter metodológico, si es un problema de nuestros aparatos de medida, de nuestras teorías, que no llegan a comprender por qué pasa eso, o si es algo que afecta realmente al comportamiento de esos sistemas,
algo de carácter más, digamos, ontológico, propio, característico de ese sistema. Esto va a dar lugar a varias escuelas interpretativas que a lo largo del siglo XX van a proponer sus propios argumentos para defender una posición u otra. Precisamente aquí es donde podemos ver cómo algunos han pensado cómo es posible la acción del espíritu sobre la materia y cómo sería posible una posible acción de Dios en el mundo a partir de estas interpretaciones del principio de indeterminación. Lo veremos un poco más adelante. Esta imposibilidad ya nos hace pensar un poco en uno de los parámetros que en la física es fundamental, que es precisamente el tiempo. Cuando el tiempo se concibe como una sucesión, digamos, de números en correspondencia isomórfica con la recta real, a cada instante yo puedo señalar un punto de la recta real y lo concibo de alguna forma como algo que está fuera del universo, como si de alguna forma hubiera un tiempo que valiera para todo y para todos, dejando aparte ahora todas las correcciones relativistas que en ese momento, que evidentemente son importantísimas, pero que a nivel filosófico no conllevan ahora una aportación esencial a lo que estoy intentando explicar. Si concebimos el tiempo de esta forma, es fácil pensar que yo puedo hacer una medición de la velocidad y de la posición, por ejemplo, de forma totalmente precisa, porque se trata de poner dos parámetros en relación a ese instante absoluto en el cual yo digo que aquí ha pasado esto y esa partícula estaba aquí. Un tiempo más tarde podré hacer lo mismo, medir la velocidad y la posición y asignarle otro instante del tiempo. De alguna forma así funcionan nuestras cronologías, nuestra historia y muchas cosas de nuestra vida, cuando tenía 2 años, cuando tenía 3, etcétera, etcétera. Pero si pensamos bien lo que es el tiempo, nos damos cuenta de que esa idea, esa relación no es posible hacerla, y por eso nacen las relaciones de incertidumbre. Apenas hace 3 minutos, quizá un poco más, ya casi 10, empezábamos esta charla. Aquello ya no está. Soy yo ahora hablando con ustedes sobre el tiempo, no introduciendo la conferencia ni hablando, por ejemplo, del cuerpo negro. De alguna forma aquello ha desaparecido. Ya no existe como existe el presente que estamos ahora. Esto evidentemente está sucediendo otra vez. Lo que acabo de decir ya no existe y solo existe el momento presente. Lo que significa que cuando yo voy a hacer una medición, solo puedo tomar una variable con precisión, porque la otra, al pasar el siguiente segundo, simplemente ha pasado suficiente tiempo como para que las cosas hayan cambiado. Lo que estoy diciendo es que con la concepción del tiempo clásica que teníamos de poner los puntos del tiempo en relación a los números reales en isomorfía, no comprendíamos exactamente qué es el tiempo. La mecánica cuántica, a través del principio de incertidumbre de Heisenberg y otras cosas de las que vamos a hablar un poco más adelante, nos hace comprender que esa visión del tiempo es errónea, que tenemos que volver a esa visión que, por ejemplo, Agustín había hablado, a esa visión en que el presente es lo único que tiene realidad ontológica y que el pasado solo está en relación al presente como sus efectos y el futuro estará solo en relación al presente como sus expectativas. Con lo cual lo que rige en el momento actual es el presente y lo que medimos son los efectos del pasado en nuestro presente, que al medir precisamente podemos variar y por eso nacen, al menos así lo podemos intentar entender desde un punto de vista filosófico, las relaciones de incertidumbre de Heisenberg.
Otra consecuencia importantísima de estas relaciones, dado que no puedo determinar con exactitud estas magnitudes a la vez, no son todas, son algunas que se llaman variables conjugadas, es decir, el espacio y la posición y la cantidad de movimiento, la energía y el tiempo, etcétera, etcétera, no son todas con todas, pero solo con esto es imposible determinar completamente un sistema. Otro de los mitos de la física clásica, esa posibilidad de tener la omnímoda comprensión de todo, la comprensión de todo en todos los instantes. Decía Laplace que si simplemente dábamos los valores iniciales de las constantes de la ecuación de Newton, podríamos comprender la evolución de todo el universo, porque la mecánica clásica funciona así, con las condiciones iniciales y la ecuación diferencial que rige la evolución de un sistema, se conoce todo de aquel sistema. La mecánica cuántica nos está diciendo que esto no funciona así, que nuestros sistemas, precisamente físicos, no pueden ser completamente determinados. Y eso es de una vital importancia, como veremos. El otro principio, solo para introducirlo, que cambia la visión del mundo clásico, es el principio de superposición. El principio de superposición nos dice algo que aparentemente parece ser lo mismo que nos dicen las incertidumbres de Heisenberg, pero que en realidad son dos principios independientes. Un principio de superposición está en relación a aquello que podemos observar del sistema. Cuando yo quiero, por ejemplo, medir la posición de un sistema, el principio de superposición me dice que mi sistema se encuentra en un estado en el cual una serie de posiciones pueden ser posibles, o toda una serie de velocidades pueden ser posibles, o toda una serie de momentos angulares internos, por ejemplo, uno de los temas más fáciles de comprender en la física cuántica, pueden ser posibles. Que el sistema de alguna forma se encuentra en una multiplicidad de posibilidades que yo a priori no puedo conocer en cuál de ellas se encuentra, sino es interactuando con él, es decir, haciendo una medición. Yo tengo un observable, ese observable matemáticamente se convierte en un operador, en alguna cosa que yo hago para interrogar mi sistema, y esta operación de alguna forma me obtiene varias posibilidades, varios valores. Todos esos valores de alguna forma forman la superposición de mi sistema. Si un estado de alguna forma se encuentra en superposición en relación a un cierto observable, entonces no es posible saber en qué valor concreto de mi sistema se encuentra sin una interacción. Uno de los ejemplos para ilustrar un poco esto más fáciles vendría a ser el conocido gato de Schrödinger, ese experimento ideal que luego ha tenido ya algunas pruebas a nivel no microscópico sino mesoscópico, de poner un gato encerrado en una caja oscura que no se pueda ver. Dentro se pone un dispositivo, un dispositivo atómico que manda partículas de alguna forma aleatorias, con lo cual uno no puede conocer si en ese momento se ha mandado o no se ha mandado esa partícula. La partícula puede accionar ahora no me sale en castellano, algo que rompe un cristal donde hay un veneno. Ese veneno puede matar al gato. Sin observar no sabemos si el gato está vivo o muerto, dice Schrödinger. Con lo cual, lo que el físico